Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del control de flujo. Los contenidos serán concepto, tipos de control de flujo, por hardware y software, circuito abierto cerrado, video explicativo y experimento. Lo primero va a ser el concepto. ¿Qué es control de flujo? El control de flujo es aquel que regula la velocidad del flujo de datos entre dos dispositivos. Podría ser entre dos computadoras o entre nodos de red, de modo que el receptor tenga suficiente tiempo para leer los datos en el buffer, o sea, en la memoria intermedia, antes de que se produzca un sobreflujo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un servidor de gran capacidad, así como un dispositivo de menos capacidad. Em, Sin un control de flujo, eh, el dispositivo podría inundarse de datos, asimismo producir fallas en el sistema, así como pérdida de datos. Pero con un control de flujo, el servidor podría indicarle al receptor que reduzca la velocidad de los datos, lo que garantizaría una transmisión fluida de datos. Ahora pasaremos a los tipos. Ok. El primer tipo es de asentamiento o parada y espera. Este es un mecanismo que permite eh, al receptor de datos confirmar que se ha recibido un paquete de información correctamente y está listo para recibir más datos. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Em, Aquí tenemos que el asentimiento o parada de espera se divide por transmisor, receptor, bloque de datos, ACK, éxitos, buffer lleno y buffer vacío. Lo que pasa aquí primero es que el transmisor le envía un bloque de datos al receptor y este solo puede enviar una trama a la vez. Después de eso, el receptor recoge y devuelve otra trama de aceptación, o sea, un ACK, que quiere decir acuse de recibo o que el transmisor recibió la trama. Después de eso, el proceso se repite, bloque de datos, ACK éxito, bloque de datos, ACK éxito. Pero, ¿qué pasa cuando el receptor está a punto de colapsar o quiere decir que el buffer está lleno? No se tiene más que dejar de enviar un bloque de datos. Se tiene que dejar de confirmar ese bloque de datos y asimismo el emisor debe esperar hasta que el receptor decida enviarle un mensaje diciéndole que el buffer ya tiene espacio. Cuando el transmisor recibe este mensaje de que el buffer ya se encuentra vacío, el bloque que quedó pendiente ya podría ser enviado y se sabe que se puede realizar un nuevo envío de forma que el proceso puede seguir normal, se puede volver a enviar un bloque de datos y se recibe un ACK exitoso y así sucesivamente. A mí me tocó, de control de flujo, me tocó mencionar lo que es ventanas, uno de los tipos que es ventanas deslizantes. Bueno, ventanas deslizantes es una técnica utilizada por el control de flujo en redes de comunicación, donde su propósito principal es gestionar la cantidad de datos que se pueden enviar antes de recibir una confirmación. Esto ayuda a optimizar la eficiencia de transmisión de datos y evitar la congestión de redes. Algunos de sus elementos son son la ventana de envío, que es básicamente el emisor en este caso. Este manda la información a la ventana de recepción, que sería el receptor. Y también uno de los elementos principales sería el tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana es la cantidad de datos que se va a mandar del emisor al receptor, y junto con su número de secuencia es la
la secuencia que van a llevar los datos al ser enviados. Eh, También existe lo que es el ACK o es el acuse de recibo o confirmación. El ACK es una señal que le manda el receptor al emisor de que los datos que llegaron son datos correctos, no tienen ningún tipo de corrupción o funcionan al 100%. Dentro de antes de este ACK existe un tiempo llamado timeout. Este timeout es lo que le da el emisor al receptor, es el tiempo que le da para que el receptor mande el ACK, que es la confirmación de que los datos llegaron. Si el timeout termina por X o Y motivo, que en este X o Y motivo sería que algún dato esté corrupto o que se pasó el tiempo de llegada, el mismo emisor enviará lo que es la retransmisión de estos datos hasta que el receptor envíe un ACK para confirmar que los datos llegaron de manera segura. El funcionamiento de esto es el inicio de la transmisión, es donde la ventana de envío va a mandar los datos a la ventana de recepción, y después de esto viene lo que es la recepción y la confirmación. La recepción y confirmación sería básicamente el ACK. Una vez que el receptor me haya mandado el ACK al emisor, pasaremos a lo que es el desplazamiento de ventana, que es donde la ventana de emisor se moverá hacia la derecha para mandar los siguientes bloques de información. El ajuste del tamaño de la ventana es para ajustar, una vez mandados los datos, es para que se ajuste la ventana este, de emisor a los datos que ya quedan en esa parte. Y el manejo de pérdida de datos es la retransmisión de aquellos datos corrompidos o que se descompusieron, no descompusieron, ¿verdad? De estos datos que se corrompieron, era la palabra, corrompieron, y que no llegaron. Entonces, una vez que se den como datos perdidos, el emisor volverá a mandar los datos hasta que el transmisor asegure que llegó con el ACK. Aquí se puede ver un pequeño ejemplo. En los primeros tres paquetes, bueno, para dar un contexto rápido, ¿no? Digamos que en este caso el receptor, bueno, el emisor va a mandar 9 bloques de información, pero el receptor no tiene la cantidad adecuada para recibir estos 9 bloques de golpe. Entonces lo que hace el emisor con la función de ventanas deslizantes es dividir los bloques de datos en grupos de 3 para que el receptor pueda recibirlos sin ningún problema. Una vez dividido, el emisor, va a empezar a enviar por paquetes cada uno de estos hasta que el receptor envíe el ACK o la confirmación de que estos datos llegaron de manera correcta. Una vez que estos tres datos se hayan enviado y el emisor haya recibido el ACK de parte del receptor, la ventana, o en este caso el bloque, se ajustará y se deslizará a la derecha para enviar los siguientes tres paquetes o bloques de información. Así sucesivamente hasta que se envíen todos los bloques. Bueno, una de las principales ventajas de este método es que no se pierde mucha información, ya que al ajustarse al tamaño del receptor, el receptor puede trabajar sin problema alguno, sin recibir sin, sin recibir ninguna pérdida de datos. Entonces, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.